Hola a todos, hola a todas, mi nombre es Francisco Bustamante y luego de haber visto la presentación sobre comunicación efectiva, vamos a ver este concepto que es la asertividad, con el fin de comprender cuál es su importancia dentro del acompañamiento en procesos de duelo perinatal. Para esto vamos a ver generalidades en torno al concepto de asertividad. Vamos a ver también por qué lo vamos a relacionar con el concepto de autoconfianza y para finalizar les voy a dar algunos tips asociados a lo que es la asertividad. La asertividad la vamos a definir como la capacidad de un individuo para transmitir a otra persona sus posturas, opiniones, creencias o sentimientos de manera eficaz y sin sentirse incómodos. Esta habilidad es aquella que nos permite hacer valer nuestros derechos y expresar con claridad lo que necesitamos. Creemos, sentimos y pensamos. Y esto implica ser directo en lo que uno dice y expresar con firmeza nuestros valores y comunicarnos de una forma respetuosa con los demás. Así como también implica expresar profundamente nuestros sentimientos. Si uno piensa, bueno, ¿cuál es la utilidad de ser asertivo? Podríamos decir que la asertividad nos va a servir para enfrentar situaciones de forma constructiva. Va a implicar una cierta valentía para defender a aquellos que uno desea y seguridad también para ser pacientes y comprensivos con los demás. Existen dos principios que podríamos determinar para lo que es la asertividad. El primero tiene que ver con que la comunicación es asertiva cuando expresamos nuestras ideas, pensamientos, preferencias u opiniones y hacemos valer nuestros derechos de manera clara, honesta, firme y apropiada. Por otro lado, ser asertivo nos obliga a ser más sinceros y transparentes, cuidando siempre de respetar al otro. Además, ser asertivo permite satisfacer las necesidades básicas de seguridad y las relaciones sociales. Y por último, también, otro principio de la asertividad es que refuerza la identidad personal. Un recurso necesario para lo que es el desarrollo de la asertividad, ¿ya? Refiere a lo que es la autoconfianza. ¿Qué es la autoconfianza? La autoconfianza es la habilidad que permite reconocer nuestras potencialidades y poner de nuestro esfuerzo para expresarlas al máximo. Para esto existen dos aspectos claves, la autoestima y la autoeficacia. Para recordar un poco qué es la autoestima, hay que recordar que la autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. La autoestima, en la medida en que tenga un desarrollo alto y adecuado, nos permite aceptarnos, comprendernos y respetarnos a nosotros mismos. Por otro lado, la autoeficacia es confiar en que mediante nuestro esfuerzo es posible aprender y llevar a la práctica nuestros proyectos de manera exitosa, aceptando por consiguiente retos que sean más difíciles. Dos ideas asociadas a lo que es la autoconfianza. La primera tiene que ver con que para desarrollar la autoconfianza es importante reflexionar cuánto uno se valora actualmente y que a partir de ello uno pueda generar un plan de mejora personal. Por otro lado, este desarrollo de la autoconfianza es un trabajo prolongado que por supuesto requiere constancia y dedicación. Al ser la autoconfianza nuestra base y un recurso, tal como aparece ahí, necesario para el desarrollo de la asertividad, lo que debemos hacer entonces es definir eh, cuál es nuestro estado actual y cuáles son también nuestros objetivos, es decir, dónde estoy y dónde quiero llegar. Por otro lado, uno también debe conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y si hablamos de debilidades también,
es conocer fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar. Y por último, también es importante, eh, a propósito de que en la medida en que definimos este estado actual y nuestros objetivos, también va a implicar un proceso de constancia y de esfuerzo. Tenemos entonces 5 síntomas de la autoconfianza que nos van a permitir desarrollar la habilidad de asertividad. 1. Poseer seguridad en sí mismo. 2. Establecer relaciones íntimas con los otros o con los demás. 3. Expresar sentimientos y emociones. 4. Ser capaz de admitir los errores. Y 5. Enfrentar el cambio, es decir, no temerle al cambio. Por supuesto que para transmitir todos estos síntomas y todo esto asociado a lo que hemos llamado la autoconfianza, esta se va a transmitir a partir de estos 3 tipos de comunicación. Por un lado tenemos el lenguaje, que está asociado al lenguaje, a la comunicación digital o comunicación verbal. Tenemos también el tono de voz, que está asociado hacia la comunicación paraverbal o paralingüística. Y por último, tenemos el lenguaje corporal, que está asociado a la comunicación analógica o comunicación no verbal o comunicación kinésica. Entonces, ¿cómo mejorar la autoconfianza? Por un lado, debemos evitar hablar negativamente sobre uno mismo, ya que esto influye en el estado emocional. Por otro lado, tenemos que conocer nuestras fortalezas y debilidades, ¿ya? Y esto quiere decir aprovechar al máximo, ¿ya?, lo que tenemos y potenciarlo. Y por otro lado, tal como aparece ahí, es mejorar, es decir, esfuerzo por mejorar. Un tercer elemento, reconocer tus propios logros. El siguiente tiene que ver con creer en ti mismo, ¿ya? Es decir, que aquello que pensamos es verdad y lo aceptamos como tal. Y por último, ser perseverante. A partir de todo lo anterior, uno entonces podría distinguir 3 estilos de comunicación. Tenemos al medio nuestro estilo asertivo o comunicación asertiva, la cual implica escuchar a los demás, expresar tu propio punto de vista y con claridad y honestidad. Pero también tenemos otros 2 estilos, en donde por un lado tenemos el estilo agresivo. Y este estilo está focalizado en cuando la persona se centra solo en las propias necesidades. Y en ese sentido, no aprecia a los demás, no escucha e impone su punto de vista en cualquier tipo de conversación. Y en el otro polo tenemos el estilo de comunicación pasivo, en donde priman las necesidades del otro por sobre las propias. Y de esto se desprende que el sujeto, la persona que ocupa este estilo más bien pasivo, es una persona que quiere agradar a los demás, los complace, ¿ya?, y la responsabilidad la deja en manos de los demás. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ser asertivo? En ese sentido, ser asertivo va a ser el arte de decir lo preciso en el momento adecuado. Decir lo correcto correctamente en el momento adecuado. Aquí les presento
Tips para ser asertivo. 1. Expresar sentimientos. ¿Y a qué me refiero con la expresión adecuada de nuestras emociones, pensamientos o conductas? ¿Ya? Y es asumir también la responsabilidad de dicha influencia. 2. Contención emocional. A esto me refiero con mantener una actitud de sintonía emocional, sin juzgar, y generar un espacio para la expresión, tanto de uno como del otro. ¿Cómo emitir críticas? Aquí lo que uno debe hacer es buscar el espacio y el momento adecuado. Siempre partir por lo positivo, hablar en primera persona y sustituir las críticas por observaciones de conductas concretas, nada ambiguo, y entregar propuestas para mostrar apertura a nuevos aspectos positivos que podríamos ver. Siguiente, recibir críticas. Al momento en que a uno le hacen críticas, uno debe permitirse cometer errores y evitar culpabilidad. Debe también pedir clarificaciones si es que esta crítica que le hicieron a uno es muy general. Así como también uno puede realizar preguntas específicas que busquen estas conductas concretas, ¿ya? Estas conductas observables concretas. Y por supuesto, al momento de recibir una crítica, uno debe mantener esta actitud de autorregulación, ¿ya? Haciendo pausas y valorar lo que nos dicen. Por supuesto, valorando esto que nos dice el otro, también de forma asertiva. Existe la técnica del cambio de foco, y esta refiere a desplazar el foco de discusión, haciendo ver al otro lo que está pasando en el momento actual y no necesariamente el contenido del conflicto en particular. Esta técnica refiere a ver el problema desde afuera. Está también la realización de preguntas asertivas, y esto se utiliza ante respuestas vagas, obligamos al otro ya a especificar más. Y así es como ante respuestas vagas, también es ante preguntas vagas. Otro tip para ser asertivo es cómo uno realiza peticiones. Y para esto, lo que uno debe hacer es clarificar qué es lo que uno quiere y caracterizar bien el problema, mencionarlo en primera persona y por supuesto presentando pensamientos, sentimientos y deseos. Y por último, algo no menor es aprender a decir no. Y a esto me refiero a dejar los límites claros. Es decir, que lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y sobre esto último, va a estar asociado a ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. Aquí yo les voy a presentar un ejemplo que está asociado a, bueno, en qué momentos o en qué situaciones debo ser asertivo. Por ejemplo, puede ser cuando una persona se pueda sentir pasada a llevar, cuando no queremos herir a otro, cuando el otro no se da por aludido frente a ciertos ataques agresivos o cuando la agresión no es consciente. Entonces, para eso, lo que podemos utilizar son estos inicios de frases. Por ejemplo, cuando tú haces, está asociado a mencionar la acción que provoca el conflicto o el malestar. El resultado es que yo está asociado a la consecuencia personal de esa acción. Yo me siento, bueno, se refiere al sentimiento provocado. Y por último, preferiría. Esto refiere a la forma en que, para que no se repita
dicho malestar. Entonces, les presento ahí un ejemplo. Cuando tú me haces chistar los dedos, lo que genera es que me impresione y desconcierte. Frente a esto yo me siento minimizado y violentado. Me gustaría que evitaras hacerlo y me dijeras las cosas en palabras. Entonces, para ser asertivo, ¿qué debemos evitar? Por un lado, debemos evitar la simulación, ¿ya? Y esto refiere a cuando la mente está en otra parte. Lo otro es evitar las interrupciones, ya que esto implica que estamos más centrados en hablar que en escuchar. Debemos evitar interpretar. Y a esto me refiero con evitar juzgar, ¿ya? Ya que todo se acomoda a la lógica del que juzga. Otra cosa que debemos evitar es aprovecharse. Y a esto me refiero con utilizar las palabras del otro para entregar su propio mensaje, ¿ya? Una suerte de utilizar al otro en beneficio propio. Otra cosa que debemos evitar es discutir. Y es utilizar las palabras en su contra, ¿ya? Denostando y demostrando que el otro está equivocado. Y por último, algo que debemos evitar para ser asertivo es aconsejar, ya que a veces solo se necesita ser escuchado.